En el título de esta conferencia, el concepto de inteligencia aparece calificado y completado con 3 adjetivos que recubren y especifican las potencialidades cognitivas del ser humano en el proceso evolutivo de su autorrealización existencial. Inteligencia racional, emocional y espiritual. Para evitar desde el principio malos entendidos, quiero dejar asentado y aclarado que en esta conferencia el término espiritual no se circunscribe al ámbito de lo religioso, aunque por supuesto tampoco lo va a excluir, tampoco lo excluye. En nuestro idioma, como ustedes saben, el lexema espiritual y lo espiritual y la espiritualidad lo tenemos prácticamente exclusivizado en el campo semántico de lo religioso. Identificamos lo espiritual con lo religioso y muchas veces con los aspectos menos simpatotónicos de lo religioso. Espiritual como sinónimo de beato, capillita, mojigato, alguien que vive fuera de la realidad, un bendito o una bendita, en un limbo de iglesias, santos, medallas, escapularios y procesiones. En esta conferencia considero lo espiritual, se va a considerar lo espiritual y espero poder demostrarlo, por lo menos convencer un poco, convencerme yo. Como lo espiritual una dimensión de la psique, un componente mental de nuestra sustancia humana, un espacio de realización personal y de perfeccionamiento psicológico para el logro de la felicidad. Lo cual es totalmente válido, incluso necesario, tanto para quienes tienen creencias y vivencias religiosas como para quienes no la tienen. Por todo esto lo voy a explicar más adelante. Ahora quiero que nos quedemos con esta idea. El espíritu como dimensión de la mente humana, de la psique, un ático en nuestro edificio personal que nos abre a horizontes insospechados, habitables para toda persona que se proponga habitarlo y disfrutarlo, pero que desafortunadamente para muchas personas permanece cerrado, inhabitado, incluso ignorado y desconocido. Lo vamos a desarrollar luego, pero ahora voy a añadir simplemente una consideración antropológica. La palabra hombre, como significante verbal para designar al ser humano, etimológicamente se acuñó y deriva del término latino homo, que también proviene de humus, que significa la tierra. El hombre es un ser que procede de la tierra y con esto destacaba en la cultura latina, en la civilización latina, destacaban con esta palabra su dimensión, la dimensión que tenemos los seres humanos, la dimensión terrenal e intramundana. Pero en la cultura anterior, la cultura griega, se había acuñado para designar al hombre el término verbal anthropos, cuyo significado etimológico es mirar hacia arriba, anazoreo, es el que levanta la vista hacia arriba. El hombre es ese animal que levanta la vista hacia lo alto, que eleva la mirada a las alturas, que la trasciende y se trasciende, se eleva por encima de las cosas, de los asuntos, de los problemas, de las preocupaciones y de los intereses de la vida de cada día. Tiene una dimensión más alta todavía que todo eso puramente terrenal. Los dos términos integran y suponen la inteligencia. El conocimiento humano ilimitado de la realidad, limitado a lo terrenal, pero una realidad que no siempre está bien iluminada y que puede llegar a iluminarse con luces trascendentes. Bueno, pues vamos a definir y clarificar este primer término verbal, este significante lingüístico, que es la palabra inteligencia, y voy a dar una definición que he preparado expresamente para esta conferencia.
La inteligencia es la facultad que nos abre al conocimiento de la realidad circundante y de la intracorporal, intrapersonal, y que organiza nuestra capacidad de adaptarnos a ella, a la doble realidad, la circundante y a la interpersonal, de adaptarnos a ella y de adaptarla a nosotros, transformándola, recreándola y disfrutándola. Desde el punto de vista filogenético, la inteligencia es una facultad que aparece, que emerge en estados evolutivos superiores de la vida animal, convirtiéndola a la vida animal en una especie nueva, el animal rationalis de Aristóteles, para que la racionalidad es la característica especial que nos califica como seres inteligentes. En principio, la inteligencia, esta facultad constitutiva del ser racional, del Homo sapiens, es fundamentalmente un instrumento de supervivencia. En estados evolutivos anteriores, el impulso progresivo de la vida desarrolló la fauce al león para defenderse y sobrevivir, igual que los colmillos al elefante, igual que las garras al leopardo o el veneno a la serpiente, igual que las patas veloces a los caballos para sobrevivir, huyendo rápidamente de los peligros. Herramientas elementales de supervivencia. Me acuerdo de una película antigua en la que ella, la protagonista, reprochaba a su pareja de su mal carácter, de sus desagradables respuestas, y él le contesta con cierta humildad. Cuando el calamar echa la tinta, no lo hace para fastidiar, lo hace para defenderse. Y yo digo, sí, el animal se defiende así, pero el racional afortunadamente cuenta con otras herramientas para defenderse y para transformar aquello que le está perjudicando. Y cuando echamos la tinta a la cara, pues no estamos actuando como seres racionales, sino como estamos regresando en la escala filogenética a la condición animal y, por supuesto, no nos estamos comportando inteligentemente, no estamos actuando racionalmente. Pues con ese mismo fin se desarrolló en el ser humano la inteligencia en evolución, la inteligencia en el animal en evolución, que gracias a ella, a la inteligencia, se constituyó una especie distinta, la especie del Homo sapiens, la especie humano espiritual para sobrevivir, pero reconduciendo la fuerza instintiva del instinto animal, reconduciéndola hacia el objetivo de no solo sobrevivir adaptándose al medio, sino descubriéndolo, conociéndolo, mejorándolo y habitándolo para que el medio se adapte a él y a sus necesidades y a sus proyectos. Es decir, sobrevivir perfeccionándose, superándose, elevándose y autorrealizándose. Hay un nivel previo de autorrealización que ya he aludido, un nivel precognitivo, un nivel de preconocimiento, donde la vida humana se realiza en la supervivencia, pero donde la captación y comprobación de la realidad circundante, el preconocimiento de la realidad circundante, le resulta del instinto, de la misma potencia del instinto. El instinto me lleva a conocer, a husmear, no de conocimiento, de preconocimiento. Me lleva a husmear de que allí, en ese mundo exterior que los sentidos perciben, algo que oigo, que huelo, o que veo, vamos, que contemplo, me lleva a conocer que allí, en ese mundo exterior que mis sentidos perciben, hay algo que es bueno para mí, o que por el contrario necesito evitar y rechazar y huir. Así proceden los animales y los bebés, los niños, nosotros mismos, cada uno de nosotros, en los primeros momentos de la existencia, para que lo bueno a conseguir es el pecho nutritivo de la madre al que busca y se adhiere instintivamente. Bueno, pues para esta finalidad, no sólo de sobrevivir, sino de vivir mejor y progresar, emergió y se conformó, se constituyó en el terreno prefrontal la inteligencia con la capacidad de pensar
y de recordar, con la capacidad de anticipar los resultados de nuestras acciones y de aprender de nuestros errores. Todo eso no lo sabe hacer. El animal lo hace también por reflejo. El racional lo hace por reflejo y por conocimiento. Y de crear recursos incluso que nos prolonguen en fuerza que va más allá de la limitación de nuestras fuerzas corporales, y de elegir los medios adecuados a las fines, y de triunfar sobre los obstáculos, y de lograr propósitos e intenciones. Para todo eso vale la inteligencia. Voy a añadir ahora unas palabras sobre la etimología del término. Etimológicamente la palabra inteligencia tiene dos acepciones principales: intus legere y también intus eligere. Intus legere supone que la inteligencia te capacita para leer por dentro, intus legere. No quedarte en las apariencias ni en lo superficial, sino descubrir las posibilidades de lo que se oculta, llegar a la verdad. Sabéis que la palabra verdad en griego es aletheia, que significa lo descubierto, descubrir lo que estaba oculto, lo desvelado, desvelarlo, quitarle las envolturas y los velos y llegar a su esencia y a su profundidad. Y como este concepto de verdad, según los filósofos escolásticos, es intercambiable con el de bondad y con el de belleza y con el de totalidad, unum verum bonum en pulcro, se unifican y se interconvierten. Es decir, que cuando digo totalidad estoy diciendo verdad y bondad y belleza, y cuando digo belleza estoy diciendo totalidad y verdad y bondad. Pues resulta que el animal humano estamos llamados, cada uno de nosotros, cognitivamente estamos, intelectualmente estamos llamados a la verdad, éticamente estamos llamados a la bondad, estéticamente a la belleza, a ser de uno mismo, preconizaba Kant, el filósofo, una obra de arte, y a ser del mundo que nos rodea la mejor obra de arte posible. Y social y existencialmente, el animal humano estamos llamados a la totalidad, a la integración cósmica, a la hermandad universal, a la solidaridad global, en definitiva, a la trascendencia de nuestra limitación terrenal y llegar al punto omega de Teilhard de Chardin, totalidad que integra bondad, verdad y belleza. Pero dije que había otra acepción etimológica del término de la inteligencia, que es el de inter eligere, elegir entre posibilidades, para lo cual calcular, medir, esperar, renunciar, prever y anticipar las consecuencias de las elecciones. Voy a hacer esto, pero sé que el vértigo de las posibilidades, de ahí el miedo a la libertad, que fue un libro de Erich Fromm de enorme impacto en la mitad del siglo pasado. La libertad o la inteligencia nos hace libres, o nos da capacidad de ser libres. Bueno, libres para elegir y crear y ser responsables de nuestros compromisos, de nuestras creaciones y de nuestras elecciones. Hay que andarse con cuidado. Es por tanto la inteligencia una facultad de realización personal, no solamente de supervivencia, lo reitero, lo cual nos diferencia a los humanos también entre nosotros mismos, porque ninguno somos iguales, ni ninguno rendimos los mismos resultados que otros. Lo que nos llevó a establecer entre las personas, y la hemos estado continuamente y todavía lo estamos utilizando, una distinción maniquea entre los inteligentes y los no inteligentes. Las personas inteligentes sirven para los estudios, decíamos, para los puestos de mando y de empresa, para los cargos públicos y los cargos políticos, y las personas no inteligentes, entre ellas las mujeres, se dedicaban a labores de servicio.
Pero como esta apreciación tan superficial daba lugar a muchas confusiones, muchas sorpresas. Una persona que habíamos considerado no inteligente realizaba logros y alcanzaba niveles en el trabajo, en la vida social, o en la finanza, o en el arte, muy por encima de los llamados inteligentes. Yo recuerdo, yo he sido profesor de una facultad donde solamente estudiaban los que entonces se consideraban inteligentes, y eran los hombres, no había mujeres, pero cuando se le abrió las puertas a las mujeres arrasaron, y actualmente en esa misma facultad hay más mujeres que hombres, e incluso pues las mujeres tienen mejor rendimiento que los hombres en conjunto. Bueno, pues ¿cómo se mide esa capacidad? Porque entre los inteligentes seguro que los hay de mayor o menor inteligencia, y entre los no inteligentes lo habrá que lo sean más y que lo sean menos. Bueno, pues para solucionar esto, a principios del siglo pasado, un psicólogo y pedagogo francés llamado Alfred Binet, aficionado al ajedrez. El ajedrez es un juego de inteligencia y es una reproducción del funcionamiento de la inteligencia. Bueno, este aficionado al ajedrez ideó y elaboró, junto con otro colega llamado Simon, el test de Binet-Simon, idearon y elaboraron técnicamente el primer test para medir la inteligencia. Está claro que la inteligencia es una facultad inmaterial que no se puede medir, por lo que el test lo que pretendía no era medir la inteligencia, pero pretendía cuantificar los resultados inteligentes. ¿Quién da más resultados inteligentes? Una serie de problemas y de dificultades que se le propone, y quedan menos. No sé si son más o menos inteligentes, pero están usando mejor o peor de la inteligencia. Propusieron una serie de problemas numéricos, lingüísticos, de situaciones, de razonamiento, a los que había que aplicar los conocimientos y la razón para resolverlo. Que solucionaban más problemas y más rápidamente en un tiempo determinado. Se calificaban como más inteligentes, y los que pues, se equivocaban más, o contestaban a menos, o tardaban mucho más en contestar, se consideraban menos inteligentes. Y crearon un concepto, entonces, que todavía se sigue usando, un concepto con la sigla EM, E mayúscula, M mayúscula, el concepto de edad mental, en comparación, en más o en menos, de la que se consideraba edad cronológica, de la real edad cronológica. Este procedimiento de medición se completó años después, hacia 1912, por un psicólogo alemán, Wilhelm Stern, que elaboró un nuevo concepto, en nuestro idioma se dice CI, cociente intelectual, que resulta de dividir la edad mental por la edad cronológica. Entonces resulta un número que sirve para clasificar numéricamente la capacidad intelectual que demostraban las personas examinadas. Bueno, pues se podían colocar una serie de niveles. Los más inteligentes que daban más de 120 puntos, los de menos de 100 que eran borderline, bordeaban la normalidad, los claramente deficientes que no llegaban a 60 o 80, los superdotados que eran por encima de 140. Con estos criterios se han estado seleccionando los puestos de trabajo, cargos de dirección de empresas, para oficiales del ejército, para realizar estudios superiores. Pero también estos criterios, que son exclusivamente cognitivos y racionales, producen mucho chasco. Como digo, el concepto fundamental de referencia es lo que se llama inteligencia racional, una inteligencia abstracta, una elaboración de la razón que consiste en abstraer los conceptos para después aplicarlos a las actuaciones. Se consideraba que las personas con un índice más alto de esta inteligencia racional o abstracta darían mejores resultados en la vida en cualquiera de sus ocupaciones, y merecía que se le proporcionaran mejores oportunidades que a los otros. Mejores estudios, becas, sueldos, puestos de trabajo y el elogio y la admiración de parte de los demás. Bueno, pues este criterio, repito, quizás muchos de vosotros lo habéis comprobado, y yo también, ha proporcionado mucho chasco. Personas que habían respondido a las pruebas muy bien, pues después se adaptaban peor al trabajo o a la vida, y personas que habían respondido peor daban resultados más eficientes, eran más creativos, tenían más éxito, eran mejor aceptadas por los directivos, por los subordinados,
la vida social, etc. Entonces, casi a final del siglo pasado, hacia el año 1988, creo que fue exactamente, se produjo un boom editorial cuando un psicólogo, profesor de la Universidad de Harvard, que se llamaba Oswald Gardner, publicó sus investigaciones sobre las inteligencias múltiples. Este libro revolucionó el concepto de la inteligencia y los modos de valorarla. A España llegó casi 10 años después, pero incluso se le concedió a Gardner el premio Príncipe de Asturias de las Humanidades. Sus investigaciones llevaron a descubrir, lo digo entre comillas, porque todo estaba ya descubierto, que no tenemos los humanos una sola inteligencia que se pueda aplicar a todo, que es la inteligencia racional, sino que existen 8 modalidades de inteligencia aparte, con lo que se comprueba que quien no es inteligente para una cosa, una rama de saber y de actuar, no significa que no lo pueda hacer para otra. Estas modalidades, en concreto las voy a enumerar, son la inteligencia lingüística, pues todo lo que lleva consigo, pues la facilidad de palabra, la capacidad de convencer a través de la palabra, la comprensión del lenguaje oral y del lenguaje escrito, la adaptación para los idiomas, etc. La numérico-matemática, no tengo que explicarla. La corporal kinestésica, esta sí me aportaba, iluminaba una idea nueva, porque el ejercicio del deporte, por ejemplo, es un ejercicio racional, intelectual, inteligente. Requiere una inteligencia especializada para en un momento dado ver cuál es la mejor ocasión, ver la consecuencia de la situación, si por ejemplo en el fútbol, pues dirijo el balón para allá, puede tener esta consecuencia, va para acá, en fin, hay una visión inteligente que hace que se gane o se pierda, además de otra serie de factores que intervienen en el fútbol, sin duda ninguna, ¿no? Bueno, pues ya he dicho, pues inteligencia lingüística, a la musical, para todo lo que es la música, a la espacial, para orientarse en el espacio, sobre todo para ingenieros, dibujantes, arquitectos, para la expresión en el espacio, la naturalista para la comprensión de las posibilidades de la naturaleza o de los recursos de la naturaleza, la intrapersonal. Esto ya lo había sentenciado Sócrates con el noceteismo, que la verdadera sabiduría es el conocimiento de uno mismo, capacidad de entrar en diálogo con el mundo interior, que nos permite descubrir los mensajes y las claves profundas para conocernos mejor y facilitarnos el crecimiento personal. Y la interpersonal, para las relaciones humanas, para la construcción de las personas, etc. Esto nos lleva a cambiar nuestro concepto valorativo de las personas y de nosotros mismos. Siempre recuerdo aquel irónico dicho del superinteligente científico todos somos ignorantes, pero lo que nos pasa es que ignoramos cosas distintas. El considere sabio, inteligentísimo, pero pues no lo es para otras ciertas cosas. Entonces a la inversa yo digo eso, todos somos inteligentes, pero cada persona en su modalidad de inteligente. Vamos a dar un paso más. En 1996, pocos años después del libro de Gardner, se publica otro libro que se llama La inteligencia emocional, del psicólogo americano Daniel Goleman, que tiene la suerte de que la revista Time lo recoge y lo convierte en un bestseller mundial. Lo que viene a decir Goleman, con ese constructo de inteligencia emocional, también era sabido. Ya lo había dicho, por ejemplo, el escritor Saint-Exupéry en el Petit Prince, el Principito, que no conocemos, sino con el corazón, que la verdad es invisible a los ojos. Antes lo había dicho otro francés, Blaise Pascal, con un aforismo también archiconocido: el corazón tiene razones, porque es inteligente, que la razón no comprende, porque para algunas cosas la pura razón es menos inteligente que la razón con el corazón. Y ya nuestro filósofo español, Xavier Zubiri, en el siglo pasado había elaborado el concepto de inteligencia sentiente. Y los antiguos decían pensamiento, inteligencia sentiente y sentimiento pensante o conocedor. El conocimiento sensitivo y el conocimiento per sympathiam facultatum. Esto lo recuerdo yo de mis viejos estudios de filosofía y algunas cosas
cosas, pues como ven, dudo al decirla. Es decir, que ya pensaban y creían que el conocimiento racional requiere y se completa con ciertas afinidades emocionales y sensitivas. Pero no cabe duda que la aportación de Goleman y su pensamiento ha sido una aportación importante, muy oportuno en nuestra época. El concepto de inteligencia emocional como capacidad de controlar y de organizar las emociones para que nos proporcionen una más completa experiencia cognitiva de nuestros conocimientos y para que no interfieran en nuestro camino hacia nuestros objetivos y sobre todo para que no interfieran el objetivo final a la que todos pretendemos, a la que todos nos dirigimos, que es el de la felicidad. Ser felices es el anhelo permanente, también lo decía Blaise Pascal, y casi único del ser humano en la existencia. Séneca, mucho tiempo antes, en De Vida Beata lo había afirmado con un aforismo conocido: vivere Gallio frater omnes beate volunt, es lo que viene a decir al hermano Galio, que todos queremos ser felices y vivir la vida en felicidad. Y para conseguir eso, vamos a conseguir que las emociones no nos vayan a aguar la fiesta, que no nos hagan zozobrar entre los oleajes, ni nos arrastren en su imperiosa corriente. Emociones inteligentes, la inteligencia emocional. Para dar a entender este concepto de inteligencia emocional, yo a veces he utilizado con mis alumnos la metáfora del surfista, que va moviendo inteligentemente la vela de su windsurf, de modo que recoja y aproveche la fuerza y el ímpetu del viento sin dejarse arrastrar, derribar o zozobrar en el oleaje. Así la inteligencia emocional aprovecha en su beneficio el impulso de la fuerza del bien de las emociones y las va controlando y administrando para no dejarse dominar o sucumbir en su tumulto de olas y de mareas emocionales. El mismo propongo también, a veces he propuesto la metáfora del velero, el gobernante del velero, que se llama el cibernete, va controlando las velas y va sosteniendo el timón para que el velero pueda seguir su ruta y alcanzar sus objetivos, haciendo frente a los escollos y las tempestades, y valiéndose también de la impetuosidad del viento. Todo es aprovechable para conseguir los fines cuando es la inteligencia la que dirige. A mí me gusta recordar especialmente el mito de Platón del carro alado, el carro alado de Platón, porque a mi modo de ver simboliza mejor que ningún otro ejemplo lo que entendemos por inteligencia emocional, el auriga. El auriga que lleva las riendas representa la inteligencia, a la razón, a la voluntad, que es una facultad inteligente, la que persiste en los objetivos de la inteligencia. Dirige con esa firmeza al caballo blanco, que representa las emociones, y al caballo negro, que representa los instintos, los impulsos instintivos. Los dirige, los controla, los regula, y los dirige hacia sus propios objetivos en la vida para su realización completa como ser libre, completo, maduro, inteligente y feliz. La inteligencia es la función mental, que sabe y decide a dónde quiere llegar, pero para lograrlo se aprovecha de la fuerza de los caballos, de la fuerza de las emociones, y dirige y controla las emociones y los instintos, con el fin de mantenerse firme en el camino que le conduce a alcanzar los objetivos vitales, ya lo hemos dicho. Y así se realiza el ser humano en libertad, eligiendo libremente sus objetivos y liberándose de las fuerzas interiores que le impedirían o le interferirían su consecución. Por eso inteligencia, algunos piensan que deviene del latín inter eligere, elegir entre varias posibilidades. Aprovecho para recordar que estas funciones fundamentales, la inteligencia de estas emociones fundamentales, pues en realidad se reducen a 7, que tienen después otros aspectos y otras derivaciones. La alegría, que se expresa en bienestar, en júbilo, entusiasmo, otras emociones, pero que en el fondo son alegría. La pena se expresa en disgusto,
compasión, tristeza, que le dan matices a la pena, pero son la pena. El amor, cariño, ternura, apego, compasión, amistad. El odio, aversión, rechazo, antipatía, envidia. La ira, enfado, rabia, cólera, agresividad. Y la culpa, remordimiento. Bueno, la culpa y el miedo. La culpa, remordimiento, vergüenza, y el miedo, pues temores, timidez, retraimiento, etc. Y nos conviene saber, para el buen uso de la inteligencia emocional, que todas son necesarias para que vivamos la vida con felicidad. Segundo, que todas tienen un motivo y que es necesario descubrir ese motivo, por qué emerge esa emoción, ese sentimiento en este momento, o porque en esta persona parece que está siendo siempre presa de esa emoción o de ese sentimiento, parece que siempre va con miedo, o parece que siempre va con desprecio de los demás, o parece que siempre va con alegría, o parece que le domina continuamente el desánimo y la tristeza. Todas tienen su motivo. Tercero, que para vivir la vida y crecer en ella y progresar es necesario conocerla en nosotros y en los demás, para saber controlarla y superarla, cuando esas emociones, cuando puedan ser perjudiciales o tóxicas para nosotros, para los demás. Siempre se pueden aprovechar, pero muchas veces hay que desechar, hay que superar, hay que pasar por encima, hay que trascenderla. Bueno, pues mi larga actividad como psicoterapeuta me ha brindado la oportunidad de observar cómo las personas, cómo cada persona va expresando, sorteando y amasando sus emociones a través de toda su trayectoria vital. Ya que las emociones, como digo, son como pilotos automáticos de nuestro aparato interior que señalizan nuestro camino existencial. Por ejemplo, el piloto miedo, cuando se enciende, estimula la actitud de precaución, necesaria para sobrevivir y para conseguir los objetivos, o aconseja la evitación ante un peligro o un mal inminente. Hay que saber aprovecharla. La esperanza alienta el deseo hacia la consecución de un posible sin desfallecer ante los obstáculos. Por muchos obstáculos lo voy a conseguir, tengo la esperanza de conseguirlo. La desesperanza opera como efecto disuasivo ante la imposibilidad o la inconveniencia de conseguir el objetivo y de superar los obstáculos, pues para evitar que se malgaste energía orgánica en un esfuerzo que sería inútil o que sería más útil aplicado a otro asunto. La desesperanza en un momento dado es buena también. La ilusión moviliza las energías biológicas para acelerar el paso hacia la posesión del bien previsto. El amor concentra las energías para la conservación definitiva del bien poseído. La aversión, como repugnancia, incluso como odio, como antipatía, pues aconseja el desprendimiento, la retirada de lo que es o se va convirtiendo en una amenaza, en un mal amenazante o desagradable. La cólera dispone las energías vitales y la acrecienta para la superación, el enfrentamiento, la destrucción de los obstáculos. La tristeza supone la toma de conciencia de la dimensión del bien perdido, ¿no? O la presencia inevitable de un mal que me entristece, la enfermedad que tengo, para disponer el ánimo hacia la reorganización del psiquismo en una reposición, una acción de repositora de bienes posibles o de evitación de males o de superación de la situación dolorosa. La alegría y la presión afectiva fantástica de la posesión de un bien y de su posibilidad esperanzada de alcanzarlo. Por eso es por lo que nunca hemos de considerar que estas 7 emociones primarias puedan ser malas en sí mismas ni dañinas para el bienestar y el equilibrio psicológico. Son movimientos psíquicos necesarios y benéficos para el equilibrio de la mente y para la orientación vital de la persona en la existencia. Lo mismo que los fenómenos de naturaleza son necesarios para el equilibrio cósmico, todo, incluso las tempestades, los vientos y la furia, el calor, la lluvia y las tormentas, el frío todos son necesarios para el equilibrio cósmico y en definitiva para el bien de los cultivos y para el bienestar total de la persona. A través de todos estos vericuetos emocionales pasa renovadamente a lo largo de toda la vida de cada individuo, de la tuya y de la mía, pasa la pujante
anhelante de nuestro instinto y del deseo ilusionado de vivir en plenitud. Para ello siempre tenemos que ir conseguir que sean reconocidos y dirigidos por la inteligencia emocional. Se me ha creado una dificultad en el ordenador. A ver si consigo sí. Dirigidos, ya digo, dirigidos y guiados siempre por nuestra inteligencia. Perdón la interrupción. Quiero hacer notar y subrayar varias consideraciones que constituyen, no quiero ser pesado, son necesarias para el buen ejercicio de la inteligencia emocional. Es mi decálogo de la inteligencia emocional. En primera, que la actuación menos inteligente que puedo adoptar como ser humano es hacer a otra persona culpable y responsable de lo que me hace sentir mal, porque me sale mal o porque no me gusta, por mucho que sean los errores y las actuaciones negativas o equivocadas de la otra persona. Y es menos inteligente aún justificarse o hacerse víctima de algo de alguien. Una cosa es reconocer el mal que estoy recibiendo y otra cosa ya es hacerme víctima y querer justificarme por eso. Ten en cuenta mi pena, ten en cuenta mi tristeza, es que yo soy muy tímido. Segundo, que el equilibrio y la madurez a nivel psicológico no solo se puede, solo lo puedo lograr con la capacidad que potencialmente tenemos todas las personas de tomar las riendas de mi propia vida, manejando mis propias reacciones emocionales y actuando de manera flexible ante las exigencias y problemas de la vida diaria. A los caballos de Platón hay que darle también, hay que dar vuelo y hay que darle también alimento y hay que saberlo cuando hay que reprimir o cuando hay que asusar. Para esto es imprescindible el desarrollo de la inteligencia emocional. Tercero, que la persona emocionalmente inteligente es querida y aceptada por los demás porque sabe andar hacia adelante sin sentirse fracasado a pesar de los inevitables errores y porque sabe además estar contenta consigo misma a pesar de sus fallos, de sus errores, reconociéndolos, pero enderezándose tras los tropiezos, es lo que se llama resiliencia, por la capacidad de resiliencia. Y porque no tiene necesidad de echar culpa a otras personas, aun reconociendo, como repito, los fallos de las otras personas. Cuarto, que la persona inteligente es consciente de su fortaleza interior, de sus habilidades, de sus capacidades, de sus cualidades. Tenemos que ser conscientes porque no hay nadie que no tenga en su interior una fuente de capacidades y de energía. Pero también tenemos debilidades y tenemos que ser conscientes de ellas. Pero no para eso sentirnos culpables. Sentirnos culpables no, pero sí responsables. Responsables cuando nuestras equivocaciones, nuestros errores o nuestras limitaciones han interferido negativamente en nuestra actuación y en nuestro comportamiento en perjuicio de nosotros mismos y de otras personas. Quinto, que la persona emocionalmente inteligente se entrega emocionalmente de manera auténtica y generosa, no egoísta, a los seres queridos, pero sin establecer ni lazos de sumisión ni de dependencia, ni lazos de acaparamiento y dominancia. Sexto, que la persona emocionalmente inteligente sabe ser asertiva a la hora de expresar sus sentimientos y sus convicciones, pero al mismo tiempo sabe ser empática para comprender y aceptar la oportunidad de la expresión de sus sentimientos, de sus convicciones, y aceptar los sentimientos, las convicciones y los estados de ánimo de las otras personas. Séptimo, que la persona emocionalmente inteligente sabe mantener la serenidad, pero a la vez involucrarse activamente, asusar a los caballos, pero manteniendo las riendas. Y comprometerse para llevar adelante y conseguir
sus objetivos que siempre sean realistas, alcanzables y acordes y congruentes con su ser. Esta búsqueda no está solamente concentrada en sí mismo, sino que también involucra y favorece a otra persona, superando ese orgulloso narcisismo, creyéndonos que somos los únicos, y lo único que sabemos hacer las cosas bien, con el fin de causarnos a una productividad favorable y benéfica para las demás personas. Octavo, la persona emocionalmente inteligente puede estar triste muchas veces, o frustrada, o contrariada, o enfadada. Habrá situaciones en las que sienta miedo, soledad, ansiedad, tristeza auténtica, pero tomará las medidas adecuadas y buscará las ayudas necesarias para salir de tales situaciones y circunstancias sin aprovecharla para acusar a nadie, para que otros se sientan culpables por lo que está pasando. Ni a la pareja, ni a la sociedad, ni a Dios, ni a la iglesia, ni a los gobernantes. Y sin que también lo hacemos muchas veces, autojustificarnos, siguiendo nuestra propia desgracia, porque eso es masoquismo. 9. La persona emocionalmente inteligente sabe que cualquier adversidad puede convertirse en una oportunidad. Leo algo que leí hace poco, un artículo de Rosa Montero, que se titulaba, el artículo es más antiguo, pero la carambola de la felicidad. Un mal momento, un dolor o un disgusto puede ser el comienzo de la carambola de la felicidad. Sabiendo también, como lo dice nuestro refrán, que cuando una puerta se nos cierra, pues se nos pueden abrir muchas ventanas, que nada es, como decía aquel libro antiguo que leíamos, no leía yo en mi adolescencia, de Bernanos, todo es gracia, todo puede servirte y utilizarlo para bien, todo puede, como el rey Midas, convertirlo en oro de experiencia o de oportunidad o de nueva búsqueda o de nuevos hallazgos. Y décimo, la persona inteligente sabe que la vida no está hecha para satisfacer mis aspiraciones subjetivas, que el dolor y las adversidades advienen, sin que podamos evitarlo, que en la navegación por los mares de nuestra vida, para todo el mundo, hay días de calma y días de tormenta, eso todo me tiene que pasar a mí, no, hombre, no, ahora le está pasando a mí, mañana me pasa a mí, le pasa al vecino de enfrente. Pero que lo importante y lo inteligente es seguir el rumbo avanzando hacia adelante, sin olvidar que el sufrimiento, las personas sufrientes, eso de estar siempre sufriendo y quejándonos de todo lo malo que me pase, pues no actuar en la vida, es una opción, lo hacemos porque queremos hacerlo, es optativo, que lo tenemos, los dolores, los sufrimientos, las dificultades, las adversidades, etcétera, y que nos hacen sufrir, advienen inevitablemente, pero a veces lo tenemos, lo mantenemos y lo rentabilizamos, de un modo más o menos consciente, porque decidimos mantenerlo, porque algún provecho, como digo, y rentabilidad sacamos de ello. Leí una vez una frase que ahora me viene a la memoria, y es estimulante por su simplicidad, que existen algunos pocos seres superiores y fuertes, decía la frase, que han optado, es otra opción, por sentirse libres de irritarse y amargarse por las inevitables contrariedades y adversidades cotidianas de nuestra vida. Para esto quiero recordaros lo de aquella película de Tierra de Penumbra. La felicidad de ahora es parte del dolor de entonces y al contrario también el dolor de ahora pues es también parte o puede ser parte de la felicidad de mañana. Este es mi decálogo de la inteligencia emocional. Bueno, pues lo que queda claro es que la vida, el objetivo de la vida en los humanos no es lograr la supervivencia, sino lograr la felicidad, y que para eso nos dotó de ese instrumento mental que es la inteligencia, y que el objetivo de nuestra realización más plena de mí mismo en la vida es, repito, la felicidad, y que es la autorrealización personal, y que en esta autorrealización personal es la felicidad. De lo que le concluyo que la persona verdaderamente inteligente no es quien cuantifica mejor
su resultado en las pruebas de inteligencia, tiene más altos resultados en inteligencia lingüística, matemática o espacial o musical, o personal o interpersonal, sino quien encamina mejor su vida hacia el objetivo racional, emocional y espiritual de la felicidad. Para eso es necesario que el ser humano, ese pobre hombrecillo que describió Wilhelm Reich, el libro se llama Escucha, pobre hombrecillo, siga progresando, avanzando y superándose en el camino de su crecimiento existencial hasta llegar a la esfera del espíritu, al punto omega de su autorrealización y de su compromiso existencial, que arribe con sus naves a ese territorio descubierto del espíritu, que arribe con sus naves o con sus caballos de Platón a ese territorio del espíritu, que es el puente entre la inmanencia y la trascendencia, donde para los creyentes el Jesús histórico anunciado por las profetas es el paradigma de autorrealización, y donde cualquier ser humano, sea creyente o no creyente, enriquece y completa su capacidad de conocimiento y su vivencia y experiencia de la realidad y de la vida con el cultivo y desarrollo, que es necesario para eso, de la inteligencia espiritual. Es también la esfera de la creatividad, en el arte, en la poesía, y por supuesto también en la esfera de la fe y de la religiosidad y de la mística, que suponen y significan, ya en estos niveles del espíritu, un salto trascendente y culminador de la capacidad del conocimiento humano. La fe es, humanamente hablando, una modalidad del conocimiento apacentado ya en la inteligencia emocional, que te lleva a conocer, a confiar y a amar, que son al fin y al cabo sentimientos también, confiar, amar y entregarte, incluso la verdad que no se ve, conocer la verdad que no se ve, la verdad que es belleza y que es totalidad y que es bondad, que son inabarcables por los sentidos en su mayor plenitud, y que tampoco llevan a captarlo las antenas noéticas y cognitivas de la razón. Para algunos filósofos existen dos tipos de conocimiento, y perdone que parece que me estoy ampliando demasiado, estoy llevando demasiado tiempo. Existen dos tipos de conocimiento, pero esto es importante: el conocimiento contemplativo y el conocimiento epifánico. Por el conocimiento contemplativo, el ser humano conoce la realidad que le rodea porque la encuentra, porque está ahí, porque la ve y la percibe y la abarca con los sentidos, y entonces la analiza, la desmenuza y la entiende gracias a la función del intus legere de la inteligencia racional. Con la inteligencia racional no solamente conozco las cosas, sino que las interpreto, las analizo y las entiendo. Después las asimilo, las comprendo, que es más que entender, y las acepto o las rechazo según descubro su conveniencia o inconveniencia para mí, en función de mi inteligencia emocional. El otro modo de conocimiento es el epifánico. Este es el contemplativo, ahora el epifánico. En el epifánico yo no encuentro la realidad, es la realidad la que se te revela, la que se ilumina ante tus ojos y te los ilumina, la que se compenetra consigo y se hace sustancia de tu vida, revelándote los nuevos sentidos de tu vida o descubriendo el sentido más auténtico de tu vida. Esa es la función de tu inteligencia espiritual. Es la inteligencia y la capacidad de conocer propio de las personas iluminadas, de los artistas, de los poetas y de los místicos, con creencias religiosas o sin creencias. Son las personas que han puesto su aposento en ese ático que yo decía antes del edificio personal, donde el hombre se hace ántropos,
porque alza la vista hacia arriba y mira a los cielos y a los horizontes infinitos. En esas alturas de las regiones del espíritu, el término conocimiento y el verbo conocer adquieren un significado, ya lo he insinuado, de compenetración o de interpenetración con lo conocido. Lo conocido queda abarcado, incorporado o fundido en una experiencia de encuentro para la que no existe otro significante que el que se abarca en su plenitud de significado con la palabra amor. Ese amor pleno que es intercompenetración total con la persona o el objeto amado. Y así es que cuando nos alojamos allí, en esa región del espíritu, la experiencia humana de conocer se compenetra también con la experiencia más plena del amor. Y no he visto mejor ejemplificación, la más explícita de este fenómeno de autorrealización humana por compenetración en el conocimiento, que es amor, y en el amor, que es conocimiento, que la de unos versos de San Juan de la Cruz, en las que se revela un encuentro y donde, metafóricamente, en una noche oscura, con ansias y enamores inflamadas, oh dichosa aventura, salí sin ser notada, estando ya la casa, mi casa sosegada. En ese sosiego interior del que se ha sentido revelado e iluminado por un encuentro en la noche oscura, metafóricamente, del conocimiento racional y de la racionalidad, es el conocimiento epifánico. Bueno, pues voy a decir el verso de compenetración total en el amor del encuentro de San Juan de la Cruz. Oh noche que guiaste, oh noche amable más que la alborada, oh noche que juntaste, amado con amada, amada en el amado, transformada. Por todo esto, pero todo esto que dice San Juan de la Cruz, esto tan sublime y trascendente de culminación del conocimiento y del amor, todo esto sin dejar de ser lo que somos, sin pensar que tenemos que convertirnos en unos seres especiales, en unos superseres o en unos supermanes del espíritu. El ser humano que escribió estos versos era un hombrecillo sencillo y vulgar, fraile pequeñito de estatura, que andaba por caminos, se sentaba a descansar, sufrió cárceles, padeció tristezas, padeció miedo, realizaba tareas propias de su profesión, barría su celda, remendaba su ropa y se lavaba las manos antes de comer, igual que cualquiera de nosotros. Bueno, ya voy a terminar. Pero para terminar quiero leer otro poema de amor en que el componente sexual y poderoso del instinto animal del ser humano, su instinto más primario y fuerte y potente, culmina en la esfera del espíritu, en la experiencia de un amor en plenitud, descubierto, iluminado y regulado por la inteligencia espiritual. El poema es de una catalana, una poetisa catalana, Clara Janés. Desplegó una sábana azul que abarcaba los 8 cielos, salpicado de oro de los astros, y me envolvió, y así mismo, en ella. Y como el entero firmamento me abrazó y se adentró en mi vida, y en aquella noche la deshojó hasta la tersura del alma. Con el tacto del más leve pétalo, dobló su cabeza sobre mi cuello. Sus bucles negros
emitían aroma de abismo. Esta experiencia inenarrable con palabras habituales. Hay que echar mano a la palabra poética y trascendente, la que está en el límite entre lo visible y lo invisible. Esta experiencia de totalidad en el amor y de integración por el amor en el universo, en la que culmina el poeta es en la que culmina el poeta de Clara Janés cuando habla de astros, de cielo, de firmamento y de abismos. Y es esta experiencia a la que me refería al principio cuando dije que estamos llamados desde los impulsos precognitivos de nuestro instinto precognitivo biológico, estamos llamados a la totalidad, a la integración en la hermandad universal, a la solidaridad cósmica en la que, trascendiendo nuestro ego individual, nos fundimos y nos confundimos todos con el amor, con la verdad y con la belleza. Y quizás es a esa plenitud a donde llegan los místicos y donde llegan los poetas y a donde llegó el poeta Miguel Hernández con unos versos de amor a su esposa, escritos en un poema que no voy a leer entero porque es además largo, voy a leer solamente 2 versos, pero es un poema escrito desde la lúgubre luz de una celda, de la cárcel, pero con la vista alzada a las esferas luminosas del espíritu, iluminado él por la inteligencia espiritual, en una verdadera sabiduría. Digo los versos, se lo dice a su esposa: besándonos tú y yo, se besan nuestros muertos, se besan los primeros pobladores del mundo.